Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Ya, ¿cómo están todos? Espero que todos muy bien. Automáticamente van entrando con el micrófono apagado porque somos muchos hoy. Ya, voy a sacar la sala de espera para que si alguien quiere ingresar no tenga que esperar. Ahí estamos. Tengo un poco de música, no sé si se escucha muy fuerte. Hola, hola. Hola a todos los nuevos, los antiguos, los que han hecho cursitos conmigo ya. Voy a bajar un poco la música, está un poquito fuerte. Ya, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a comenzar con una pequeña presentación para los que no me conocen. Linda tarde, me dice por acá. Hola, me dice Clau Ángel. Marianela, buenas tardes, ¿todo bien? Hola a todos. iPhone de Lorena, Hola, hola. hola. Linda tarde, profesor y asistente. Mancilla, Marisol, hola a todos. ¿Ya? Me voy a Gracias. presentar nuevamente. Hola Ginny, hola Narda, hola a todos, a todos, a todos. ¿Ya? Me voy a presentar por mientras que comienza el resto a unirse, porque somos muchos hoy, más de 70 personas. A ver si se conectan todos. Mi nombre es Giovanni Valdivia, para los que no me conocen, acupunturista, diplomado en medicina china, soy cosmetólogo también. Me gustan los temas que tienen relación con la piel y hacer la mezcla de ambas medicinas. Y ahora estoy estudiando quiropraxia, voy en primer año y me queda 1 y medio, esperemos. Y estamos acá en el centro Guamín ya, para los que me conocen, haciendo talleres, cursos, hace unos 3 añitos aproximadamente. ¿Ya? Lo que nos toca hoy, vamos a hacer una clase introductoria que es completamente gratis y que se basa en una introducción, como lo dice su nombre, de uno de los cursos que vamos a hacer próximamente, que es el diagnóstico clínico. Para todos los que me conocen, siempre se habla en la medicina tradicional china del diagnóstico, ¿cierto? De la observación, eh, de cómo nos enfrentamos al paciente o al futuro paciente, y cuando este diagnóstico es completo y es integral, vamos a tener más posibilidades de que nuestra terapia sea más efectiva. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día van a ser algunas cosas de la medicina tradicional china, de esta visión, pero también nos vamos a ampliar un poco a una medicina un poco más integrativa, que esa es la idea, la unión de el diagnóstico clínico, los aspectos determinantes y los pilares fundamentales de la medicina china, pero también complementarlo con la medicina más alópata, la medicina más convencional. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar de inmediato con esta diapositiva. Eh, Hoy día, como es una horita solamente, nos vamos, yo creo, a extender un poquito más, pero como no es una horita, como es solamente una horita, no vamos a tener un break como cuando ya estamos haciendo un curso, ¿ya? Así que no vamos a tener ese descanso de 10 minutitos. Pueden encender sus micrófonos por defecto, como somos demasiado hoy, automáticamente ingresan por la configuración del Zoom con el micrófono apagado, pero lo pueden encender si es que quieren hacer una consulta. De igual manera, al final vamos a tener un espacio de unos 15 minutitos, 20 minutitos quizá, para hacer todas las preguntas y salir de las dudas. También les voy a mostrar el temario, yo creo que algunos ya lo conocen, y todo referente a este próximo curso. Ya, ¿qué más? Los 3 puntitos ahí en mi foto. Anclaje, que siempre lo digo, para si yo estoy mostrando algo con mis manos, por ejemplo, para que eso no se vaya la cámara a otra parte, porque si se abre un micrófono, el zoom automáticamente va a esa pantalla. ¿Ya? Los 3 puntitos ahí en mi imagen, ahí anclar.
Y eso va a quedar, ¿cierto?, en una barrita arriba. Y si ustedes quieren cambiar de pantalla, esto lo menciono porque algunos no lo saben, me he dado cuenta. Si ustedes quieren cambiar de pantalla, pulsan esa pantalla que está más chiquitita, por ejemplo la mía arriba, y va a hacer el zoom, automáticamente se pone en grande. Y si yo quiero ver la diapositiva en grande, lo mismo, ¿ya? Generalmente el zoom pone mi pantallita, esta, en pequeño, y de fondo va a estar la diapositiva que vamos a proyectar. Pero si ustedes quieren cambiarla, al pinchar lo pueden hacer, ¿ya? Y ustedes se pueden ahí quedar con la visión que más les acomode. También eso lo pueden arrastrar hacia un lado, ponerlo un poquito más grande, etcétera, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Porque hay una persona que me dice que no tiene audio en el chat. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Alguien Sí, que me pueda decir? se escucha bien, Ya, Giovanni. súper. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Vamos entonces a comenzar. El audio tienes que revisarlo ahí en tu dispositivo porque tiene que ser desde ahí. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con esta presentación de hoy. ¿Ya? Como ya mencioné anteriormente, esta clase introductoria tiene relación con el diagnóstico clínico que nosotros realizamos y desde la visión de la medicina china, pero también en este curso lo vamos a integrar, ¿ya? Porque hoy por hoy lo interesante de la medicina china y de todos los mecanismos de terapias es la integración y apuntar o avanzar hacia una medicina más integrativa. Cuando digo esto me refiero a integrar los conceptos y tener más herramientas para poder atender a nuestros pacientes, los que atienden pacientes, los que quieren aprender para uso personal, familiar, etcétera. Y cuando se hace esta integración y se conocen más aspectos no limitantes a un solo punto de vista, la práctica clínica con el paciente es mejor. Eso quiere decir que nuestro tratamiento, el que queramos hacer, va a ser más completo, ¿ya? Si bien lo que vemos hoy día es de la visión de la medicina china, esto se puede aplicar a distintos patrones, no solamente a la gente que hace medicina china, ¿ya? Sino que a otras terapias también. Cuando yo analizo a la persona y, como se dice en chileno, le saco el rollo, yo automáticamente voy a saber los puntos que debo abordar. Y esa es la importancia cuando se hace un diagnóstico clínico certero, integrativo, porque al tener más conocimiento y más eh, descripciones de las manos, de la cara, descripciones que el paciente no menciona, yo voy a tener más herramientas y de cierta manera voy a tener más poder para poder trabajar de manera más específica y más certera, ¿ya? Entonces vamos a comenzar un poquito de introducción. ¿Qué es el diagnóstico en la medicina china? ¿Ya? El diagnóstico, como lo dice su nombre, es diagnosticar, ¿cierto? En base a varios elementos, características y cosas que tienen relación con el paciente. Como siempre yo digo en otros talleres y cursos, somos un todo y somos una conexión completa, ¿ya? Lo que está adentro también de cierta manera se va a reflejar en nuestro entorno, en nuestro envase, en nuestra piel, ¿cierto? En nuestro contenedor, ¿ya? Pero no somos solo esto, somos mucho más que eso. Hay emociones, hay órganos, hay una infinidad de cosas, tanto hablando fisiológicamente, perdón, o anatómicamente hablando. ¿Ya? Entonces, este diagnóstico en la medicina china es el conjunto, ¿cierto?, de distintos patrones que tenemos para revisar, ¿ya? Y es uno de los pilares fundamentales de la medicina china, junto con otros aspectos como yin y yang, los 5 elementos, etcétera, etcétera.
En este próximo curso vamos a ver completo todo el diagnóstico que tiene relación con la medicina china. ¿Ya? Como por ejemplo, los chinos hablan de 4 métodos importantes que son pilares de la medicina china, y uno de ellos es la observación. Yo observo a la persona, yo observo a este paciente, y no solamente como quizás sus ojos se encuentran, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, o cómo mueve las manos, ¿ya? Sino que hay otros aspectos, como yo podría analizar la cara, cómo yo podría analizar básicamente sus ojos. Si mira hacia un lado, si mira hacia el otro, si me mira fijamente, si gesticula, como se dice coloquialmente, con las manos, o si es más introvertido, si habla fuerte, si habla más bajito. Si es de cara roja, si es mucho más blanco o casi pálido, como yo. Todos esos aspectos van llenando de cierta manera unos patrones en donde nosotros podemos hacer una diferenciación de aspectos o de características para llegar a un síndrome o analizar una enfermedad. Si es una enfermedad aguda o si es más crónica. Lo vamos a ir viendo en esta clase introductoria. Como decía anteriormente, el diagnóstico y saber mirar incluye varios aspectos. No solamente miramos, como dije anteriormente, cómo habla, ¿ya? Sino que analizamos también la parte del espíritu. Pero no hablando de un espíritu como en el aspecto esotérico, sino que hablando de su pensamiento. ¿Ya? El espíritu en la medicina china tiene una relación con el cuerpo, con el alma, pero también con la cabeza, con el pensamiento, con el Chen que hablan los chinos. Entonces este espíritu, cuerpo y alma hacen esta figura de Yin Chi Chen o este aspecto de conexión, ¿no? De conexión, como por ejemplo mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? O 3 patrones que significan una correlación de un todo. Podríamos decir que podríamos generar una línea que va en nuestro cuerpo, desde la zona urogenital, por ejemplo, hasta la zona media y hasta la cabeza. Y eso tiene una conexión. Entonces, cuando los chinos hablan del espíritu, no solamente se está refiriendo a un patrón de esotérico o más holístico, sino que es una integración de todo, ¿ya? El comportamiento también tiene una relación. Si es una persona que, por ejemplo, tiene que mover siempre el pie, por ejemplo, la pierna, ¿cierto? O tiene un tic, el comportamiento también referente a otras personas, a otros pares, cómo se relaciona, eso también nos va a dar un indicio. Y eso también lo analizamos cuando tenemos un paciente, cómo se relaciona con el resto, cuando preguntamos cómo se lleva con su familia, cómo se le va en el trabajo, ¿cierto? Porque el comportamiento también va a hablar de la personalidad de esa persona. Hay pacientes que todo es malo, por ejemplo, y en todas partes les va mal, y se llevan con todo la gente, se llevan con todos mal, y todos le tienen envidia, por poner un ejemplo. Pero analizando ese patrón, ¿será que todo el resto es el que está equivocado? Si hablo, por ejemplo, de 10 personas que me tienen envidia, por ejemplo, ¿o será ese uno, valga la redundancia, individual el que está equivocado quizá? Entonces también analizamos el comportamiento, porque eso nos va a decir o a demostrar aspectos fundamentales de esa persona que él no está verbalizando, pero nosotros lo vamos a analizar igual. La cabeza, como dije anteriormente, el rostro, los ojos, la nariz, las orejas, la boca, los dientes y las encías.
la garganta, ¿cierto? Las extremidades. Todo eso se analiza como un todo en la medicina tradicional china. Aquí, por ejemplo, cuatro métodos de diagnóstico que son los más básicos, en donde está la observación, ¿cierto? Está tomar el pulso, ¿ya? Que eso vamos a ver algo básico. El interrogatorio, cómo yo interrogo a la persona, ¿cierto? Cómo huele la persona muchas veces, ¿cierto? Si tiene un olor específico, hay personas que tienen olor específico. No digo a un olor que tenga relación con la higiene personal, no. Hablo, o sí, también podría ser, pero hablo más allá de esos olores característicos que uno podría expeler. Un olor agrio, un olor más dulce, eh, un olor más a un metal, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ese sabor que yo me levanto en la mañana y siento en la boca, despierto con un sabor específico todos los días. Eso también va a tener una significancia en este diagnóstico completo que yo voy haciendo. ¿Y cómo? Por el interrogatorio y obviamente con una ficha en donde yo voy anotando todos estos aspectos importantes para el diagnóstico y para saber qué es lo que debo hacer. ¿Ya? Acá hay, bueno, síntomas, síndromes y que tienen relación con lo mismo, con la enfermedad, con una en la medicina china se habla de un conjunto de características que generan síndromes. Y en la medicina más convencional podríamos decir que es una patología o una enfermedad. ¿Ya? Entonces, esa investigación de las causas también nos van a ayudar a saber qué es lo que está pasando en el cuerpo de nuestro paciente, de nuestra persona que estemos analizando. ¿Ya? Eso nos va a dar indicios importantes de cosas que tienen relación con este análisis. Como por ejemplo hablábamos anteriormente de la cara. La cara, aquí vemos dos patrones importantes que también nuestra cara nos va a mencionar aspectos importantes a la hora de hacer diagnóstico, ¿cierto? Y zonas que pertenecen a órganos internos, como por ejemplo el primer esquema del diagnóstico de las preguntas sencillas, que es uno de los textos clásicos en la medicina china, bueno, el segundo también, es más acotado, pero nos habla de zonas. Entonces quizás esa visualización y ese diagnóstico correcto, mediante la visualización, nos va a entregar también datos importantes de lo que queremos tratar, ¿cierto? Como por ejemplo acá en la primera imagen, la nariz pertenecería a la zona interna del vaso. Entonces, una manifestación de esta relación interna, externa, como mencioné anteriormente, que somos toda una conexión, se manifestaría quizás como zonas de un color específico, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, cuando viene una persona con temas de pulmón, quizás podríamos ver en esta zona, ¿cierto? Alguna marca específica, ¿ya? Este tiene que ver con las preguntas sencillas, pero el definitivo, después de revisiones, es este que es más completo, ¿ya? Y este también lo utilizamos en la acupuntura facial, ya en el lifting facial, cuando hacemos guacha facial. Hay algunos que ya lo conocen este patrón porque hicieron este curso conmigo de la guacha facial, en donde ¿qué analizamos? La cara, ¿cierto? Lo mismo Profesor, que podemos analizar el cuerpo, ¿sí? es que aquí están diciendo, parece que no se está compartiendo el material, La pantalla, ¿Mm? a, a No ver, se ve, la verdad. Sí, la pantalla. ¿no se ve? No, Ya, No, vamos se de ve nuevo el entonces. profesor nomás. Ya, eso, ahora sí, vamos de nuevo. démosle. ¿Ya ahora se ve mi pantalla? Ahora sí, Ya.
Vamos a empezar sobre las 7:30, vamos a empezar todo de nuevo. No, vamos a empezar todo de nuevo. Ahora sí se ve, ¿cierto? Perfecto. Giovanni, ahora Ya, se ve. Sí. súper. Vamos de nuevo. Entonces, hablábamos de el diagnóstico de mirar, ¿cierto? El diagnóstico de mirar, de que esto incluye la observación de varios aspectos. Cuando hablaba y cuando dije anteriormente espíritu-cuerpo, ¿cierto? Y mostré el fantoma de acupuntura, ¿cierto? Espíritu no es solamente eh, lo esotérico, como decía anteriormente desde ese punto de vista, sino que es un todo. Cuerpo, espíritu y alma, pero el espíritu también tiene relación con la cabeza, con la mente, con el Chen, como dicen los chinos. ¿Ya? El comportamiento, lo que hablaba anteriormente, cómo se relaciona esa persona con las distintas personas, con su grupo familiar, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Y ahí hablaba de, voy a poner un poquito de música, y ahí hablaba de estos comportamientos, estas personas que siempre les tienen envidia, por ejemplo. Entonces, si 10 personas me tienen envidia o me llevo mal con 10 personas, quizás el problema no es el resto, esa persona individual. Entonces también analizamos eso con el diagnóstico, con saber preguntar. Porque ese paciente quizás no nos va a entregar esa información, pero nosotros lo podemos ir integrando en nuestra ficha, por ejemplo. ¿Qué más analizamos? Como dije anteriormente, analizamos la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, las orejas, la boca, los dientes y las encías, ¿ya? Los dientes son en la medicina china la prolongación de la estructura ósea, de la parte de los huesos. Entonces una buena dentadura hablaría de un fuerte o de huesos fuertes, por ejemplo, ¿cierto? La garganta, las extremidades. Cuando yo hablaba anteriormente de estas personas que siempre tienen que estar agitando el pie, ¿cierto? La pierna. Si hay algún movimiento involuntario, también nosotros lo analizamos, ¿ya? Aquí el cuadrito que había mostrado anteriormente de los 4 métodos del diagnóstico básico, la observación, ¿cierto? La observación por mi percepción visual, cómo es la vitalidad de la persona, el color de la cara, la tez, la apariencia física, ¿es grande, robusto o es más delgado? ¿Cierto? Las regiones específicas del cuerpo, la forma, el color, etcétera, etcétera. Cuando tomo el pulso, ¿cierto? Que también en los pulsos en la medicina china están los órganos. No es lo mismo el pulso en la mano izquierda que en la mano derecha. Tenemos riñón, corazón. Vamos a ver algo básico de eso también porque es parte del diagnóstico. ¿Ya? El interrogatorio, lo que yo mencionaba anteriormente. ¿Cómo comenzó esa enfermedad? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Y para qué nos va a servir? Para saber si es una enfermedad crónica o aguda, ¿cierto? Si es repentina, es más aguda. Si es de evolución lenta y progresiva, es más crónica. Entonces, también nosotros podemos analizar eso, cómo huele, decía yo anteriormente, ¿cierto? La sensación esta auditiva y olfatoria que podemos tener de este paciente. Si tiene esta especie a metal, si despierta y siente un gusto a metal en la boca, por ejemplo. ¿Ya? Acá hablábamos de, que lo mencioné, de los síndromes, de los síntomas, que es un poco lo mismo. Si hay mucha humedad, por ejemplo, un síndrome de humedad en el cuerpo, va a generar edema, va a generar inflamación. Si hay cara roja, podríamos hablar de que hay calor interno. Y así sucesivamente podemos ir analizando varios aspectos de el paciente. Aquí lo mencionaba anteriormente, los patrones de las preguntas sencillas de un texto clásico de la medicina tradicional china, y este sería la revisión y el definitivo,
que ocupamos también, como dije antes, en la acupuntura facial, en los temas que tienen relación con la cara, en donde nos vamos a encontrar que hay distintas zonas que pertenecen también a los órganos internos. Y en este todo que mencioné anteriormente, esa manifestación, esa deficiencia interna de quizás una estructura, un órgano, una víscera, se va a manifestar de cierta forma también con quizás una lesión, una mancha, una pápula, una petequia en una zona facial. Y eso nos va a corroborar también quizás el diagnóstico o lo que nosotros tenemos como pensamiento, ¿no? Si hay una persona que tiene una patología de pulmón, por ejemplo, nosotros tendríamos que sí o sí revisar en la cara la parte que pertenece al pulmón y ver si es que hay quizás alguna marca que no es parte del rostro, una mancha, ¿cierto? Un color más gris, etcétera, etcétera. Lo mismo que en todas las otras partes, en el intestino delgado, por ejemplo, intestino grueso, riñón, etcétera, etcétera. Este lo vamos a utilizar y lo vamos a revisar en profundidad. ¿A qué corresponde, valga la redundancia, aunque dice el nombre, pero a qué corresponde cada color o característica que podemos encontrar? Como por ejemplo acá, en el Lin Chu, clásico de la medicina tradicional china, capítulo 49, habla de del diagnóstico a través de los 5 colores y que el color también, tanto en la parte facial como en algunas partes del cuerpo, podría entregarnos alguna característica de patrones. Como por ejemplo el azul y el negro, perdón, hablan de dolor, ¿cierto? Y si lo analizamos, por ejemplo, con un hematoma, como se conoce coloquialmente con un moretón, ¿el moretón de qué color es? Entre azul y negro, pasa por toda la gama. Pero cuando está azul y negro y yo me lo presiono, ¿qué hay? Dolor, ¿cierto? Amarillo y rojo hablaría, como mencioné anteriormente, más de calor, ¿cierto? Una cara roja podría indicar que hay fuego interno, ¿cierto? Cuando tenemos gastritis o algún tema de la zona estomacal, ¿cierto? Hoy tengo, coloquialmente se dice, calor en el estómago. ¿Y eso cómo se manifiesta? Con una regurgitación ácida, ¿cierto? Especie de reflujo ácido, por ejemplo. Y si me toco el vientre, ¿qué voy a tener? Calor, ¿cierto? Cuando hay una inflamación, ¿qué tengo? Color rojo. ¿Y cómo está la zona? Con calor, ¿cierto? Entonces, ahí vamos integrando también esto, que hay muchos aspectos que yo siempre lo menciono, que hoy por hoy en la medicina más convencional se utilizan, pero son principios que vienen hace mucho más tiempo y se utilizaban en la medicina china, hace más de 3.000 4.000 años, ¿ya? Y hay principios que son muy parecidos, como la aplicación de frío y calor, que ese ejemplo siempre lo menciono cuando voy al kinesiólogo, ¿cierto? Cuando me duele la zona lumbar, ponte un parche, y ese parche que genera calor, ¿cierto? Entonces, también esos principios y esas cosas o nociones básicas las vamos a ir integrando y conociendo. Cuando se habla de blanco, es más de frío, ¿cierto? Una persona más pálida habla también de que quizás es una persona que le falta calor interno para contrarrestar o equilibrar su cuerpo, su sistema, ¿cierto? Si es una persona, lo más probable que sea fría, podría ser depresión baja. A veces con algunos pacientes me pasa que cuando yo toco la espalda y tomo pulso, ya sé cuando es una persona de presión baja, solamente con el pulso y con tocar ciertos puntos de la espalda.
Por ejemplo, en la espalda, ¿por qué? Porque hay puntos que no debiesen estar fríos y esa persona está muy fría. Y lo compruebo con el pulso y le pregunto, ¿es de presión baja? Sí. Muchas veces, casi el 90%, el patrón es exitoso porque es una característica específica de un buen diagnóstico saber, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene el pulso muy rápido, podría también ser a la inversa, haber mucho calor interno. Voy a ver su cara, está roja, y le voy a preguntar, ¿usted es hipertensa? O le tomo la presión y voy a saber y voy a entender, todo va encasillándose y cuadrando en un patrón específico, ¿ya? Y ahí también las zonas que de estos mismos colores que dice el Lin Shu en la cara. También vamos a aprender en profundidad qué significa y por qué se manifiestan colores específicos en las zonas de la cara que tienen relación con lo que habíamos visto antes, que eran estos dibujitos. ¿Ya? Entonces todo esto va generando un análisis descriptivo de la persona, ¿ya? La forma también, como hablaba anteriormente, si es más fuerte, si es una persona más débil, si es obesa, si es delgada, ¿cierto? Antiguamente había un concepto muy errado en donde se creía que la guagua estaba saludable porque estaba gordita. Y hoy por hoy, como con los avances de la medicina, era un concepto errado, porque no era que la guagua estaba saludable. El sinónimo de estar gordo en los bebés no era sinónimo de algo saludable, ¿cierto? Al contrario, es un sinónimo de que nuestra guagua estaba con un sobrepeso. Por ejemplo, si lo llevamos al pediatra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una relación de un canon, ¿cierto? Cuánto mido versus cuánto peso. Patrones específicos. Entonces se pensaba en muchas culturas que está sano, está saludable porque es una guagua gordita. Completamente equivocado, ¿cierto? A lo mejor no tenía una patología específica, pero había un sobrepeso. Entonces eso también en la medicina china se analiza, ¿cierto? La forma, los huesos son grandes, son fuertes, el tórax es ancho, ¿cierto? Es débil, los huesos son débiles, ¿cierto? Son más débiles, es una persona más pequeña. Fíjense las características o el significado clínico. Esto es debilidad. Función débil, ¿cierto? Una persona que es más débil, ¿cierto? Una persona que es más fuerte, sinónimo de un sistema fuerte, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, siempre tengo patologías o temas que tengan relación con la estructura ósea, con una fractura, con temas de huesos, también hablaría en términos generales. Paréntesis, habría que analizar muchos otros conceptos, pero, cierro paréntesis, hablaría también de una disfunción, porque mis huesos no están siendo huesos fuertes, ¿cierto? Y si nos vamos más específicamente, podría haber una osteoporosis cuando hay edad avanzada, que es un déficit de calcio. Pero si lo englobamos en términos generales es una deficiencia. Hay algo que está deficiente, que no llega a un umbral o a un nivel específico que debiese tener. ¿Se fijan? Bueno, hablé un poco de la obesidad, pero también la delgadez extrema también habla de algo que está en desequilibrio, ¿cierto? Solamente, o algunas veces se habla solamente de el sobrepeso, pero también a lo contrario, también habla de una deficiencia, de insuficiencias. Hay algo que no es suficiente. Y ahí, obviamente, en los extremos se van a encontrar más
las patologías o las enfermedades, síndrome en la medicina china y enfermedades o patologías en la medicina más convencional. ¿Ya? Y hablan un todo, eso también nosotros lo analizamos. ¿Cómo lo podemos analizar? Con una escala básica en donde vamos a tener altura por peso, que debiésemos tener más o menos, ¿cierto? Obviamente que hay patrones que van a ser distintos de eso si es que hago la comparativa de una persona que va al gimnasio y es físico-culturista y tiene mucho más peso del que corresponde, por ejemplo. Hay patrones obviamente que sobresalen de eso, ¿ya? Pero también eso se hace un análisis específicamente. ¿Qué más de este análisis completo y de todos los patrones que vamos a ir revisando? El ojo también manifiesta ciertas zonas que pertenecen a órganos también, ¿cierto? Algunos que están acá, me imagino que hace poco hicieron conmigo este curso de iridología, en donde analizamos en profundidad el ojo, pero también zonas. Ahí alguien levantó la mano. Ginny estuvo, sí. Entonces también analizamos un todo, ¿cierto? Vamos a lo micro y a lo macro, ¿cierto? Entonces también la medicina china habla de que hay zonas en el ojo que también van a pertenecer a una especie de patrón para generar análisis, ¿ya? Acá está, y aquí les puse abajo el color rojo en los ángulos del ojo, indica fuego, ¿cierto? Y así sucesivamente en donde se encuentran distintas zonas en el ojo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, seguimos. Si analizamos más en profundidad, también podríamos encontrarnos con que hay zonas que tienen relación con el cuerpo en términos generales. Fíjense que si realizamos una división imaginaria, desde el lagrimal interno al externo, y dividimos nuestro ojo en dos, la parte de arriba, estaría más relacionada con la columna, con la espalda, ¿no? Y la parte de abajo tendría más relación con el pecho, con el tórax, ¿no? Entonces podríamos decir que sería de esta manera, por ejemplo, ¿cierto? Espalda hacia arriba y hacia abajo pecho, ¿cierto? La zona más pulmonar, etcétera. Entonces también podríamos analizar de esa manera y hacer relación con un dolor, por ejemplo, ¿cierto? No solamente analizar los órganos, sino que analizar partes del cuerpo, ¿ya? O las características también específicas del dolor. El dolor también es Deme un minuto. El dolor también habla de un patrón específico, ¿cierto? Cuando analizamos el dolor, muchas veces uno tiene un dolor y no le toma un sentido específico, ¿cierto? A este dolor, pero el dolor también si nos salimos de la medicina china, el dolor es un mecanismo de alerta y de defensa. Hoy por hoy con estudios se comprueba que porque si es que me duele esto y no cesa en 7 días, no es porque sí. Es una alerta, ¿cierto? Es como poner una luz que nos diga, ojo, hay algo que aquí no está bien. Cuando nos duele una rodilla, un codo, etc. Obviamente en el contexto de que no hay un golpe y no hay un hematoma por causa del golpe o de una fractura, etc. ¿Cierto? Estos dolores específicos, ¿ya? También hay un cuadro en donde podemos analizar estas características del dolor, ¿cierto? La temperatura, por ejemplo, más deficiencia va a ser siempre lento y gradual, lo que yo mencionaba anteriormente. Cuando hay un exceso va a ser repentino, ¿cierto? Por ejemplo, un tipo de dolor sordo o duradero va a ser de insuficiencia, de algo que está deficiente, está muy bajo, para llevarlo a una ejemplificación para que se entienda. Y
ese mismo tipo de dolor, ¿cierto? Si es muy agudo, va a ser de exceso, ¿cierto? Como en una inflamación, por ejemplo, ¿cierto? El calambre sería más de origen frío. Entonces ahí, ¿cómo lo podríamos hacer? Con aplicación de calor, y ahí está lo que yo mencionaba anteriormente, y es parte de la técnica Yin y Yang en la medicina china, ¿ya? Y es parte de colocar frío o calor en la medicina más convencional, ¿cierto? Hay frío, yo lo voy a contrarrestar con calor, ¿cierto? Hay una rigidez muscular, hay una rigidez en una zona, ¿cierto? O hay una rigidez cervical, o no puedo mover, ¿cierto? Hay una rigidez y eso está asociado más al frío o el calor, al frío. ¿Por qué? Porque la medicina china habla como que yo metiera algo al refrigerador, un trozo de carne, para poner un ejemplo, ¿cierto? Hay una rigidez en esa zona. Entonces, ¿yo qué pongo? Calor. Ah, ponte un guaterito. Va haciendo sentido todo este análisis y este diagnóstico que yo voy haciendo. ¿Ven? ¿Qué más vamos a analizar también un poco? Vamos a analizar las manos, porque también las manos hablan de ciertos patrones que tienen relación. Hace un tiempo hicimos un curso también de intenso de la quiromancia, pero desde la visión de la medicina china. También nuestras manos nos van a mencionar patrones, ¿cierto? Al igual que la cara, ¿cierto? Y aquí entramos como a el mundo de los microsistemas de la medicina china. La auriculoterapia, la reflexología podal, la cara, ¿cierto? En donde en algo pequeño tenemos un todo. En la mano también, por eso está esta figura de un bebé, de cierta manera, porque los patrones de la mano también hablarían de que hay una infinidad de zonas que holográficamente hablando pertenecen a partes del cuerpo, a dolencia. También podría ser a una, y si no hay una dolencia podría ser una manifestación, ¿cierto? Lo mismo cuando se hace auriculoterapia, nosotros analizamos la oreja en base a algo específico. Esther, cuéntame. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por esta clase. Profe, ¿sería tan amable de mostrar la imagen donde está el bebé, por favor? Y perdone la... ¿La anterior? Sí, por favor. Sí, no Gracias. hay problema. Ahí está el bebé. Entonces, claro, acá está. Hay unos puntitos que, claro, no vamos a ver el detalle ahora, pero cada zona pertenece a algo específicamente, ¿cierto? Y aquí estaría un poco más específico, ¿cierto? Hay una zona de vagina, hay una zona de pene que serían genitales dependiendo del paciente. Hay riñón, hay próstata, hay páncreas, hay pulmón, etcétera. Entonces, las manifestaciones también se van a ver. Entonces, quizás podrían algunos microsistemas servir para hacer diagnóstico, más que nada para hacer terapia, perdón, y otros para hacer diagnóstico, como por ejemplo cuando vemos, ¿cierto? En la zona de la oreja, en auriculoterapia, nosotros analizamos y colocamos quizá la semilla en una zona específica y nos sirve para diagnóstico y también para terapia. En otras partes, como en la mano, nos sirve quizás para solamente diagnóstico. También podemos hacer terapia en la manito, ¿cierto? Por acá también. Y así sucesivamente en todos estos microsistemas que tiene la medicina china que hablan de un patrón específico, como por ejemplo acá puse dos líneas específicas que tienen relación con, por ejemplo, la línea que está acá, que es la línea número 7, ¿ya? Que se llama o se conoce como la línea del sol, ¿ya? Y que también va a tener un significado cuando nosotros hacemos este análisis de la mano,
¿cierto? O la línea número 8, que también es llamada la línea del desenfreno, en donde hay que analizamos todos los excesos, ¿no? Como por ejemplo acá dice fatiga física, mental, alcoholismo, tabaquismo, entonces nos sirve para diagnóstico específicamente. Línea bien marcada es una persona que tiene tendencia al desenfreno. Entonces el paciente, sin verbalizar algo, nosotros vamos a estar conociendo un poco más de sus aspectos sin que lo tenga que decir, sin que sea a veces preguntarlo es invasivo. Entonces nosotros aprendiendo diagnóstico y ampliando nuestra visión, nuestro poder de análisis, vamos a tener unas herramientas más poderosas para llegar y poder hacer específicamente nuestro análisis de manera más completa y correcta. Acá lo mismo, este feto, pero en la oreja cuando hacemos auriculoterapia. También el bebé, ¿cierto? Entonces el lóbulo, la zona del lóbulo, que también vamos a ver aspectos básicos. No nos vamos a ir en el curso completamente porque vamos a ver todo lo que es diagnóstico. Pero para los interesados pacientes, paréntesis, perdón, siempre estamos haciendo cursitos y talleres de auriculoterapia y ahí que analizamos un patrón específico, ¿cierto? Entonces la zona del lóbulo va a ser la zona de cabeza, la zona de cráneo, que tiene relación con cabeza, pero también tiene relación con cráneo. Entonces, me duele la cabeza, por ejemplo, que está siempre en videos hoy por hoy en las redes sociales. Masajéate el lóbulo, tiene relación y ese concepto es medicina china, de ahí viene. Masajéate el lóbulo, ¿cierto? Porque me duele la cabeza. Ahí ya después podríamos ir ahondar mucho más y enfocarnos específicamente en dónde está el dolor, ¿cierto? Y ahí en esa zona, si es más frontal, si es más occipital, temporal, buscarlo en la zona específicamente. ¿Por qué? Porque la parte más dolorosa de esa zona va a ser la que corresponde a la zona del dolor en lo más macro, de lo micro a lo más macro. Lo mismo cuando analizamos la columna, ¿cierto? Vamos a tener una pequeña zona que es la zona cervical. Entonces cuando hacemos auriculoterapia vamos palpando con un palpador, valga la redundancia, una especie de lápiz, no tengo acá a mano, y vamos palpando cada zona y la zona donde se encuentre más el dolor de esa región anatómica va a ser la que tiene relación con nuestro dolor físico, de lo más micro a lo macro. También esos análisis, una mancha, un signo específico también nos podría dar indicios y comprobar cosas que estamos teniendo en nuestra cabeza según un patrón o una enfermedad. ¿Ya? Aquí es un dibujo parecido, pero a la zona posterior de la oreja, que también hay una correlación y un microsistema, ¿cierto? Fíjense que el lóbulo sigue siendo, esta es una orejita al revés, no sé si se capta bien, pero esta sería el canal, ¿cierto? Donde está... denme un minuto, donde está el pliegue, ¿cierto? Donde está el pliegue de la orejita, esta parte, ¿cierto? Ahí no se nota muy bien. Entonces esta sería la parte más interna quizás, y que hay órganos internos, hay una relación con la anatomía, ¿cierto? Y acá sería esta la zona más externa, ¿cierto? Que es parecido a lo que vemos anteriormente. La parte más interna va a tener, valga la redundancia, los órganos más internos. Y lo más externo va a tener, hay una correlación en esta microsistema.
cuando hacemos terapia. Esto nos puede servir para los que tienen conocimientos con auriculoterapia, podríamos colocar ahí, podríamos masajear también esa zona, ¿ya? ¿Y qué es? ¿Qué estamos haciendo? Diagnóstico, estamos comprobando cosas. ¿Cómo lo hacemos? Con una batería de preguntas que yo en el curso se las mando, en donde están las preguntas o las cosas que yo debo observar y obviamente después de haber aprendido. Vamos a ver un poco también meridianos porque tiene relación y es una de las cosas fundamentales, pero no vamos a profundizar, vamos a verlos para revisar la correspondencia de cada uno, ¿cierto? Que hay, para los que no saben, un meridiano que pertenece al corazón, uno al hígado, uno al riñón, y también hay zonas que pertenecen a puntos dolorosos que podrían también darnos un indicio de eso que nosotros estamos de cierta manera diagnosticando. Hay un punto doloroso de pulmón, por ejemplo. Estoy especulando. Voy a preguntar o voy a ver si me concuerda con el motivo de consulta al paciente. Si me concuerda con la anamnesis que estoy haciendo. Si me concuerda con lo que estoy anotando, si me concuerda con lo que estoy visualizando en su cara, en la mano, ¿cierto? Vuelvo a mencionar, de lo micro a lo macro somos un todo. La conexión está ahí. Solamente el análisis es el que nos va a entregar o nos va a corroborar indicios de qué es lo que estamos pensando, por ejemplo. ¿Ya? Y como decía anteriormente, esto no solamente sirve para una terapia en términos específicos de la medicina china, esto serviría para todo tipo de análisis. Por ejemplo, si hacemos biomagnetismo, en el biomagnetismo los puntos son puntos de los meridianos, puntos de la acupuntura, ¿cierto? Algunos puntos que tienen relación con los chakras también son puntos que tienen relación con la acupuntura. Tienen otro nombre. Zonas que tienen relación con el Ayurveda también tienen relación con la medicina china. ¿Son los mismos o tienen otro nombre? Los puntos gatillos también algunos en la medicina china son los puntos Ashi, que son un punto doloroso. Medicina convencional, punto gatillo. Que es que a la presión me duele, que no necesariamente es un punto de un meridiano específico, ¿cierto? Si no, es un punto doloroso. O podría también ser un punto de acupuntura, un punto de un meridiano, pero generalmente no son, están fuera de un recorrido específico. ¿Y qué dice la medicina china? Donde hay un punto doloroso, hay un posible punto de acupuntura o un punto H. Y se puntura igual, por ejemplo, en la acupuntura, en la medicina china. Si estoy haciendo masaje y si hago un masaje descontracturante, voy a presionar un punto gatillo, lo voy a presionar el punto gatillo. Entonces, analizamos y es más o menos el mismo principio. ¿Ya? Esto es de la craniopuntura o del microsistema, también lo vamos a aprender en términos generales, en donde en las líneas de la cabeza que tienen relación con lo craneal, se alcanza a ver ahí, tiene relación también con partes que tienen este mecanismo reflejo, esta conexión, por decirlo, para los órganos. Entonces también yo podría después hacer un masaje específicamente, un masaje craneal o masaje champi o un masaje, el que ustedes quieran, y va a tener una intención porque voy a estar buscando, ¿cierto? Una zona específica para generar un impulso, una sensación en el cuerpo en relación a mi diagnóstico. Vemos acá hay una línea del estómago y del hígado. Hay puntos o zonas que pertenecen a la pierna, al cuerpo, a los brazos, a la cabeza, ¿cierto? La zona frontal, la zona más lateral, ¿ya? ¿Qué más?
la lengua. También hicimos hace poco un curso con mucho éxito de la glosodiagnosis, que es el diagnóstico por la lengua. Acá vamos a ver también, no vamos a profundizar, pero vamos a ver una pincelada de qué significa. La lengua con saburra blanca, la lengua más roja, la lengua pelada. También vamos a ver y conocer que hay, estos son iniciales, ¿no? Este sería el definitivo en esta correlación, eh, eh, en este esquema no simplificado, sino que organizado de cierta manera. Entonces aquí la zona del medio, vaso estómago, vaso páncreas estómago, zona de pulmón, zona de corazón, vesícula biliar, intestinos delgados, intestinos gruesos. También eso nos sirve para hacer diagnóstico cuando nosotros logramos y conocemos las zonas y podemos observar. Y con eso podemos ir anotando, haciendo diagnóstico. ¿Cierto? Aquí hay un esquema específico de a lo que corresponde, ¿ya? Las zonas de la lengua en términos generales, si es más pálida, si es más roja, roja brillante, roja con una especie visual que se ve como espinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces esto tiene relación con esto, ¿cierto? Con las zonas que vemos en la lengua. Y la lengua también sería un microsistema, pero nos sirve para hacer terapia, ¿no? Sirve para hacer más diagnóstico, ¿ya? En este nivel, ¿ya? En acupuntura, por ejemplo, a veces se sangran partes de la lengua para provocar algo. En base a lo que vamos a aprender, la vamos a usar para diagnóstico, ¿ya? ¿A qué corresponde cada zona específicamente? Yin y Yang, que es también una de las cosas esenciales para hacer diagnóstico, que tienen relación con el frío y el calor, ¿ya? Esto que siempre hemos visto, yo sé que muchos ya lo han visto, que tiene relación con los órganos internos, con la emoción, con todo lo que nos lleva a eso específicamente. Ya, eso lo vamos a ver también en profundidad. Y esto que es de Yin y Yang, que es para hacer diagnóstico también, para entender este Yin y Yang, características específicas que tienen relación con el frío, con el calor, características que tienen relación con el agua, características que tienen relación con el fuego, ¿ya? Cómo se manifiestan las enfermedades que se manifiestan con una aparición gradual, como yo decía anteriormente, ¿cierto? Van a ser patologías más internas, más de frío, ¿cierto? Personas con el rostro más pálido, las heces van a estar más blancas, ¿cierto? Y a la inversa, una enfermedad con evolución rápida va a estar más asociada a algo, a una enfermedad aguda, por ejemplo, a una enfermedad más de exceso, ¿ya? Y acá también algunos aspectos específicos de algunas cosas que se preguntan y es para hacer análisis, como cómo está la emisión, si está más pálida, si hay más lentitud en los movimientos, etcétera, 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 ¿ya? Esto también nos da características para hacer análisis, ¿ya? Y con eso terminamos esta clase introductoria de lo que vamos a revisar en este taller. Voy a leer los mensajitos que habían acá. Si se ve, profesor, la medicina china comulga en los dolores con las emociones. Sí, Araraja
Mansilla. Sí, tiene relación con esto que vimos anteriormente. Aquí están. Preguntas, estoy revisando las preguntitas que habían. Aquí están las emociones, ¿cierto? A las emociones, la reflexión, la tristeza es de pulmón, el miedo es de riñón, la ira es de hígado, sí. Y tiene relación cuando hacemos diagnóstico a que esta esfera o este órgano o cuando digo esfera, es todo lo que está en esa zona, podría estar en desequilibrio o en exceso. Pero sí, tiene relación. Si se escucha, esa era una preguntita, lo otro era de antes que ahora sí se escuchaba. ¿Alguna consulta, duda? Pueden hacerla, el que quiera, abre su micrófono y lo puede realizar. No, todo súper claro. Voy a dejar de compartir pantalla, les voy a mostrar también esto, que se los voy a mostrar. Esther levantó la mano, cuénteme, Sí, ¿cómo está? profesor, el curso de la lectura de las manos va a estar próximo, lo van a dictar próximamente. No tiene fecha de realización nuevamente, pero siempre se está haciendo. Yo creo que lo más probable es que el próximo año ya se haga de nuevo. Pero no tiene Entiendo. fecha, ahora no tenemos fecha de realización nuevamente. Pero siempre, cada cierto tiempo se están repitiendo los cursos y se va haciendo un poco más de profundización, así que ningún curso, aunque se haya hecho, es igual al otro, pero es un curso Entiendo. interesante. En este vamos a revisar algunas cosas básicas de la quiromancia desde la visión de la medicina china, las zonas y algunas líneas, que también son parte Gracias. para hacer diagnóstico después. Les quiero mostrar esto para ir finalizando, que es ahí por interno los interesados ahí pueden inscribirse en este curso de diagnóstico clínico, que como dije anteriormente desde la visión de la medicina china. ¿Qué vamos a ver? Aquí está el contenido para los que no hayan visto. Obviamente va a ser una diapositiva mucho más extensa, una diapositiva con mucha más información, más texto. Ahora yo hice un super hiper resumen de todo en base a las imágenes que íbamos revisando. Pero esto es lo que vamos a revisar, ¿cierto? Un poco de la medicina china, de la historia, de los patrones, del color, algunas cosas que hablamos, del análisis craneal, facial, de la cara, ¿cierto? Las zonas, análisis de cómo están las manos, las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el contenido de todo este diagnóstico. Y las fechas son estas que también se las voy a mostrar. Son todos los miércoles a partir del 12 de noviembre. Para las personas que no han hecho curso, la clase queda grabada, la pueden volver a revisar después, ¿ya? Y es de 19:30 a 21:30. Son 2 horitas cada miércoles y en total son 10 horitas de este curso. Son por Zoom también. Y después ahí los agregan a un WhatsApp en donde ¿El también podemos valor, profe? hacer consultas. Valor, Alejandra, ¿estás por ahí? Me parece que no. No. Vamos a preguntar por el valor, porque como yo no lo sé, pero Alejandra, ¿estás por ahí? Vamos a preguntar por interno, ¿ya? Alguien que quiera, por mientras que lo consulto, alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo Lo, escu- estás? lo escuché decir que va a estudiar quiropraxia Estoy estudiando quiropraxia. y para eso se necesita estudiar medicina o no necesariamente.
No se necesita estudiar medicina necesariamente, depende de dónde lo estudie, pero tiene que tener conocimientos de anatomía para poder hacerlo, pero Por no necesariamente. interno, después nos podría compartir, o a mí personalmente. Pregúnteme por interno, sí, yo le comento, no hay problema. Ya, muchas gracias, muy Me amable. escribe por interno. ¿Sí? ¿Alguien más Hola, que... Hola, ¿cómo está? bien, gracias. Quisiera hacerle una pregunta. ¿De casualidad también va a dictar taller de masaje de tuina? De masaje Twina lo hicimos hace poco y lo vamos a volver a hacer. No tenemos fecha todavía, déjeme revisar si es que tenemos fecha. No, pero yo creo que prontamente lo vamos a hacer también nuevamente. Pero sí, Ya, lo hicimos hace poco y de ahí lo vamos a volver a hacer. No tiene ya, fecha todavía, pero siempre lo estamos haciendo. perfecto. ¿Y Así que de Qigong? la invitación es que estén ahí en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, porque ahí también comparten la información y de los cursos nuevos, de las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? Ya. ¿Y Qigong va a dictar curso? ¿Cómo? ¿De Qigong? También vamos a hacer un tallercito de pronto. Ok, Vamos a hacer un tallercito básico de algunas posturas para generar la salud. Lo vamos a hacer porque también nos han pedido, así que lo vamos a hacer ahí. Y vamos a ir profundizando. Siempre estamos haciendo talleres que son a bajo costo y también otros cursos que son ya más profundos. Los talleres cuestan desde 6.000 pesos y los cursos ahí varía dependiendo de las horas. Hay unos, me parece que de 30.000 y otros de 40.000. ¿Ya? Y siempre también estamos haciendo talleres. No es necesario que tengan conocimientos en los que yo hago. ¿Por qué? Porque siempre explicamos desde cero. Aunque sea un curso o un taller, por ejemplo, de auriculoterapia, yo ese curso lo coloco lo básico para que se entienda y lo que vamos a ver. Por ejemplo, taller de auriculoterapia para el dolor de espalda. Vamos, conocemos lo básico y vamos a conocer cuáles son los puntitos que tenemos que utilizar para el dolor de espalda. Así que no es necesario que todos tengan conocimientos, ¿ya? Puede ser una persona que tenga conocimientos y quiera profundizar, o puede ser una persona que tenga cero conocimiento y quiere hacerlo porque le interesa el tema, también se puede. Así que no es necesario tener conocimientos y no hacemos, los talleres no son tan específicos y hacemos para que el lenguaje más tradicional, para que todos puedan entenderlo, ¿ya? Así que ya. totalmente invitados todos. Me dicen que 40.000 pesos sale el taller este, ¿ya? Que es el que va a empezar la próxima semana. Y ahí tienen que, los que quieran inscribirse lo hacen por interno con Ana María, ¿ya? ¿Alguien que quiera hacer alguna duda, consulta, pregunta antes de finalizar? Que haya quedado alguna Sí, duda. profesor, ¿me ¿Sí? escucha? O sea, ando un poco difónica, disculpe. Quería preguntar ¿qué pasa cuando el hígado no tiene la energía suficiente o la benzina suficiente y ¿Ya? dispara la insulina, el sistema nervioso, el cortisol? ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso? Ahí va a depender de si es que nosotros hacemos alguna técnica, por ejemplo, o hacemos alguna terapia, tendríamos que enfocarnos en zonas de hígado. Por ejemplo, si hacemos biomagnetismo, podríamos colocar imanes en esa zona. Si hacemos, por ejemplo, auriculoterapia, podríamos colocar estas semillas de Bacaria en la zona de hígado. Si hacemos Reiki, por ejemplo, podríamos enfocarnos en la zona de hígado. Si hacemos digitopuntura, podríamos enfocarnos también en los puntos Chu de la espalda que pertenecen al hígado. Y así sucesivamente. Va a depender de la técnica o de la práctica que nosotros
realizamos, ¿ya? Como dijimos acá, esto es el diagnóstico que nos va a servir para el análisis, y para ese análisis, por una parte, lo vamos a poder llevar dependiendo de la técnica que nosotros queramos o utilicemos, ¿ya? Pero nos sirve para hacer terapia en términos generales. O también Perfecto. por la alimentación, a veces también. La dietoterapia habla, o la fitoterapia habla de patrones que tienen relación con los alimentos o con las plantas, con la etiología de ellos, y ese sabor y esa calidez, por ejemplo, va a ayudar a el hígado, por ejemplo. Y en la Perfecto. medicina china, por ejemplo, que se lo voy a mostrar, el hígado pertenecería, acá está, al ácido. Fíjense que todo esto que está acá es la esfera de la madera, cuando hablamos de los 5 movimientos o elementos, y el hígado está por una parte y por la otra parte la vesícula biliar. Entonces, en términos generales, el sabor de estos es el ácido. Es decir, que lo que yo consuma y que tenga una etiología natural, cuando hablo de etiología hablo de algo natural, ácido me va a ayudar a tonificar mi hígado deficiente. Pero ojo, cuando yo abuso de ese ácido, lo va a perjudicar. Y así con todos los órganos y los elementos. Entonces, en un consumo normal para una deficiencia de hígado, yo debiese consumir, por ejemplo, alimentos que tengan esta etiología ácida. Pero si yo como demasiado, en exceso, lo voy a perjudicar. Y ahí hablamos también, si vamos más allá, de las emociones, ¿cierto? La ira en exceso va a perjudicar nuestro hígado. O cuando nuestro hígado ya está en una deficiencia, podríamos tener una ira descontrolada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, contestando la pregunta, podemos hacer análisis, y también con algunas cosas que ya manejemos, podemos llevarlas a nuestra terapia para fortalecer o para equilibrar esa deficiencia de una de las cosas que existen. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Súper. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta, consulta? Yo quería hacerle una consulta. Sí. ¿Existe la posibilidad de hacer un taller presencial de digitopuntura? Por el momento no se están haciendo talleres presenciales. Se hacían hace un tiempo y se dejaron de hacer porque no había mucho quórum. Que siempre esto yo lo he comentado. Entonces no sé si se van a volver a hacer en un futuro, no lo tengo claro. Y por ejemplo, para argumentar el tema, lo hacía yo, ese de digitopuntura, y por ejemplo, de 20 alumnos o de 30 alumnos presenciales solamente llegaban 3 o 4. Entonces había un coffee break, había una inversión de tiempo también que quizás no era contrarrestada con los alumnos que llegaban. Esas clases siempre se hacían también por Zoom, siempre está la misma modalidad. Entonces era que al final la clase por ejemplo, como la de ahora, eran 5 clases y la última era presencial para los que pudiesen ir. Pero como no había tanto quórum, se entiende que quizás las personas tienen más, les gusta más, o es más cómodo hacer la clase completa o el curso completo por Zoom, y por eso ya no se hace presencial. No tengo la certeza si es que más adelante se pudiesen hacer de nuevo, a mí me gustaría, pero eso ya es parte del centro OneMin si es que en un futuro se vuelve a hacer algo presencial. Pero de momento el de digitopuntura y los tallercitos se hacen solamente por Zoom. Ay, muchas gracias. La verdad que sería excepcional hacerlo presencial porque no es lo mismo.
No, yo lo sé, si yo por O sea, de eso, hecho, tuvimos la oportunidad hace muchos años de hacer Ventosa, aprendí ahí y lo hice presencial, no tiene comparación con una clase online. así es. Yo, de hecho, en el centro Guanmin después de pandemia se quedó en este concepto más de por Zoom, por pandemia, etcétera. Y yo fui el que insistí, porque a mí me gusta lo presencial. Yo siento que es en donde uno más aprende. La Totalmente. técnica, la maniobra, y uno lo visualiza. Entonces, La yo, presión, exactamente, yo fui el que mencioné que yo quería hacer cosas presenciales. Y como hinché, se hicieron cosas pucha, presenciales que era la última clase. Entonces, no sé si se va a volver a hacer, pero de mi parte, a mí me gusta hacer sería genial. Ahí cosas podríamos hacer presenciales. un llamado y hacer un compromiso presencial. Sería Exactamente. la primera interesada, de verdad. Sí, y lo otro es que se haga quizá algo específico. También está la instancia ahí a través del Centro One Min, si es que alguien quiere una práctica específica para una persona, para dos, o yo voy con mi paciente, etcétera. Yo quiero aprender algo específico que aprendí en un taller X y quiero hacer la práctica y yo. También está esa instancia y eso lo tendrían que consultar ahí de manera interna, pero está un día Muchas específico que gracias. ustedes lo puedan hacer o lo quieran hacer, si es que no existe Genial. el curso. Gracias. Ok. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta, consulta? Ya. Me parece que no hay más preguntas, ni dudas, ni consultas. Voy a leer si es que hay alguna preguntita acá en el chat y nos vamos a ir despidiendo. Eh, se escucha bien, se está compartiendo el material, eso era de antes. Muchas gracias, profe. Gracias por todo. Deberían ofrecer un presencial y poner límite de fecha de inscripción. Mire, lo más probable, Verónica, es que pronto, porque hay varias personas que están queriendo hacer cosas presenciales, quizás esté la instancia y ahí así que tienen que estar ahí atentos a las redes sociales porque generalmente en las redes sociales siempre se está colocando todo. Ya, yo desde mi parte, yo soy materia dispuesta. Como dije antes, a mí me gusta lo presencial porque en mi experiencia, como yo cuando he sido alumno, siento que es la manera más fácil de ver los trucos. Más que los trucos, de ver la técnica, ¿ya? Pero lo vamos a tener ahí presente, yo soy materia dispuesta y en algunos cursitos aún todavía están videos explicativos de práctica, que también lo hicimos con uno con Ventosa y con uno con Moxibustión, que fueron los primeros que hicimos este año como de terapias para un dolor específico, terapia. Estos también tienen un videíto en vivo, pero no es lo mismo que presencial, ¿ya? Así que bueno, me despido, los dejo a todos invitados a este curso de diagnóstico, a los antiguos, a los nuevos y también a los talleres que son de bajo costo, a 6.000 pesos algunos. Bueno, todos los talleres son a ese precio y los otros son los cursos. Y de eso hay muchos, así que atentos a las redes sociales. Me despido, que tengan una buena semana y un abrazo y un saludo a todos y nos vemos pronto. Saludos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao, Lore.